¿Todo Hola, bien? ¿Y vos? Hola. ¿todo Todo tranqui? bien. Bueno, acá ya le estaba adelantando un poquito a la gente de que iba la charlita, cómo se llamaba. También los invité a que se vayan haciendo un matecito, no sé si vos estás ahí en la misma. Tengo Eh, el mate armado, sí. Lo voy a excelente. arrancar. Eh, bueno, vamos a arrancar presentándoles a Aye. Ayelén Perrón es ingeniera agrónoma, compañera mía de la Facu, amiga también, vamos a agregar eso a la presentación. Bueno, que tiene más de 7 años de experiencia en gestión de políticas públicas, particularmente en la ciudad de Pergamino, ella es oriunda de la ciudad de Pergamino, en el programa de Pro Huerta, trabajando junto con productores hortícolas agroecológicos. Nos vamos a estar preguntando qué significa esto de la agroecología. Y también en el Ministerio de la Provincia, trabajando con el programa de agroecología y las chacras experimentales. Una persona comprometida con el desarrollo y el fortalecimiento de sistemas alimentarios sostenibles. Bueno, Aye, traducimos un poquito esto. Aquí en este espacio llamémosle el espacio Huertón, venimos hablando mucho sobre qué es la sostenibilidad, la agroecología, producir sin agroquímicos. Así que bueno, si vos querés agregar algo a esta presentación, eh, la palabra es tuya. Bueno, primero gracias por la invitación, Tommy. Me parece bien que aclares lo de la amistad, porque también va a ser un poco difícil no tratarnos como amigos, porque lo somos. Entonces, bueno, la confianza está para poder conversar de estas temáticas y también charlar en confianza entre nosotros. Bueno, para empezar, agroecología entonces. La agroecología es un enfoque, una forma de mirar la producción. eh, Se basa en el marco de la sustentabilidad y surge, digamos, como un planteo o busca replantear algunas técnicas o algunas formas de llevar adelante la producción eh, y no solo la producción, sino también el sistema alimentario, que por ahí no lo quiero complejizar tanto, pero que abarca la producción, el consumo de alimentos, la forma en que se distribuye, quiénes son los sujetos que producen, cómo llega el alimento a las mesas y demás, porque todo esto que yo estoy diciendo se engloba en lo que es soberanía alimentaria. Entonces dijimos, para no mezclar muchas cosas, agroecología como un nuevo enfoque que se replantee y que propone una nueva forma de llevar adelante la producción y otras cuestiones vinculadas a los sistemas alimentarios, y la sustentabilidad como el marco, van muy de la mano, digamos, agroecología, o van sí o sí de la mano, Ujú. agroecología y sustentabilidad. Y bueno, yo ya introduje también lo que es soberanía alimentaria. Si querés, profundizo en alguno de los tres, voy más de a poco. Si no, arrancamos como con tres conceptos gigantes, pero bueno, se puede discutirlos, hablarlos. No, no, de hecho yo creo que lo iba a complejizar un poquito más, ya acá nos salimos del Vale. libreto y somos dos amigos charlando. Eh, que bueno, que me parece y adhiero a esto que estás diciendo vos, que también la agroecología viene a ser, si se quiere, un modelo un poquito más disruptivo, donde no es el modelo hoy en día preponderante, ¿no es cierto? Estamos como que en algún punto, si se quiere, no sé si la palabra es una lucha, pero bueno, es como que se confronta con un modelo de producción digamos, extensivo actualmente, donde el uso de agroquímicos podríamos mencionarlo desde ese aspecto, que es el que es preponderante en la actualidad, ¿o no? Sí, por ahí me gustaría como mencionar un poco qué es lo que implica la agroecología, porque recién decíamos su objetivo y su marco, ¿no? Su objetivo, o en realidad, ¿qué es un enfoque? Pero entonces, ¿cuál es su objetivo? Que los sistemas alimentarios sean más sustentables, por ejemplo, que sean más sostenibles. Y acá eh, tiene en cuenta, digamos, un montón de herramientas biológicas, por eso es agro y ecología, o sea, es tener en cuenta principios de la ecología para la producción agropecuaria, pero también, por ejemplo, la dimensión social y la dimensión ambiental y la dimensión económica, es decir,
se plantea seguir produciendo alimentos a partir de, digamos, agroecología, dijimos, se plantea seguir produciendo alimentos, pero cuidando el ambiente que lo produce, respetando los límites físicos que el ambiente propone, y también pensando desde lo social, tanto en el individuo que produce, o sea, que pueda garantizar su bienestar económico, o sea, vivir de la producción, y esto me parece importante aclararlo porque muchas veces se usan argumentos en contra como, en contra, o sea, de esto, y la agroecología se lo propone como un principio también lo económico, desde lo individual, y también hay autores que hablan de la agroecología desde lo macroeconómico o desde regiones amplias. Y acá quiero hablar también entre lo que es región, escala y lo social, y responderte un poco a tu pregunta, que sí, o sea, hay otro sistema que es más hegemónico, o sea, es hegemónico, tiene más lugar, más sitio ganado, digamos, tiene otras herramientas, otros recursos, o sea, es más visible si se quiere, pero también la agroecología lo que propone es, desde lo productivo, situarse en lo local, revalorizar lo local, los conocimientos locales, y así como también el estudio de lo local desde el terreno local. Y lo vuelvo a aclarar en el sentido que me refiero al territorio, los recursos que tengo más a mano y también la idiosincrasia de la sociedad en la cual está situada. Y hay muchos lugares en los cuales la agroecología, digamos, no voy a decir es hegemónica, pero sí que está vigente, que es una práctica ancestral, que es una forma, un enfoque ancestral, que de hecho también de ahí se saca, hoy en día nosotros podemos ver o podemos tener acceso a muchísima información. Entonces, todo depende del sitio en el que estemos. Claramente, hablando nosotros dos, desde Pergamino y desde La Plata, por ahí vemos que lo más visible o hegemónico es otro modelo. Pero en los últimos años, bueno, la agroecología va creciendo muchísimo y tiene cada vez más adeptos a esta forma de producir o interesados, y se va también readaptando a esta época y a estos quizás otros sujetos nuevos que somos nosotros, que no somos los mismos tampoco que los que mantienen esa forma de hace años. Claro. Te escucho hablar y es como que se me viene a la mente la palabra equilibrio, ¿no es cierto? Es como que la agroecología creo que plantea más bien un equilibrio entre todos estos actores, la sociedad, como decís vos, ¿no? El conocimiento, si se quiere, sí, ancestral también, digo, como respetar las costumbres, toda esa parte, ¿no? Como lograr un equilibrio. Y también pensaba que a mí me da la sensación que cuando una persona, y que también es un poco la idea, ¿no? Como les contaba antes de esta charla, que es invitar a todos aquellos que quieran animarse a producir, aunque sea a tener una aromática, ¿no? Además de las plantas ornamentales que solemos tener, un perejil, una lechuga, algo así, cuando tomamos contacto con esto, que yo creo que es como muy sencillo de hacerlo, en esta parte que claramente no es la única, la de la agroecología, ¿no? Y de la producción orgánica también, si se quiere, que es en el uso de insumos, ¿no? Porque uno cuando tiene planta y va cultivando se va encontrando con, si se quiere, con los mismos problemas, donde uno tiene plagas, tiene un montón de cuestiones, hay que nutrir a la planta, pero me parece que es una diferencia importante de qué manera y qué herramientas usa cada uno. Y cuando uno lo está haciendo en la casa creo que es más directo, no sé si vos pensás lo mismo, que es como uno está cultivando su propia planta y le suena muy chocante, creo, estar agregándole un agroquímico, ya sea para controlar una plaga, pues uno creo que lo piensa más directo, y che, esto yo la semana que viene me lo iba a comer, ¿o no? Sí, es también muy relativo, porque hay algunos químicos que los tenemos también más incorporados y más naturalizados. Por ahí echar veneno para Raid, Sí. veneno para cucarachas o para hormigas, o el veneno para hormigas en la huerta, eh, es un agroquímico. De hecho, por ahí es el mismo, la cipermetrina es el mismo que se usa en el campo. Pero hay cosas que
por algunos motivos las tenemos más naturalizadas. Igualmente sí coincido que a lo mejor con otros, por ahí a nosotros no se nos va a ocurrir para nuestra huerta ir a buscar un herbicida cualquiera o algo que no nos vendan, no sé, en una forrajería o en algún lugar que más o menos nos dé confianza de que es de uso doméstico, porque sabemos que los otros agroquímicos hay que tener precauciones para su uso, incluso tienen lo que se llama, bueno, las etiquetas, Ajá. no me acuerdo el nombre exacto, Lavanda, Marbete. ¿no? Claro, Claro. y en la etiqueta tienen la banda que indican la peligrosidad y hay que usarlos con guantes y demás. Pero bueno, volviendo a esto del uso, no uso de químicos, claro que es importante, que es algo que se tiene en cuenta, pero más yo creo que también es importante empezar a mirar la forma de pensar en la huerta o en la producción y qué otras cosas se pueden tener en cuenta para no necesitar el agroquímico en realidad. Ujú. Porque vos nombrabas mi experiencia en pro huerta y en la vida misma, y a vos te habrá pasado con Huertón. Bueno, somos agrónomos, saben que somos agrónomos, venimos de ahí, y además de que nos preguntan de cualquier tipo de plantas, y no sabemos de todo tipo de plantas, de hecho yo para las ornamentales estoy aprendiendo recién ahora. Pero más allá de eso, otra típica es decir, bueno, tengo un bicho, ¿qué le pongo? O tengo... Y eso, por ahí es más, esto, como un poco más ir profundo de, pensemos, ¿por qué está ese bicho ahí? Todos los bichos son buenos, todos los bichos son malos, Ujú. perdón, todos los bichos son malos, o puede haber algunos bichos buenos. Ajá. Necesito un agroquímico, porque a lo mejor el punto está en que no lo necesito, sino en empezar a entender y a observar y a ir Sí. agregando conocimiento, y acá yo voy a decir conocimiento del que uno puede leer y conocimiento local, del que uno puede observar e ir aprendiendo con la experiencia, o preguntar a otros vecinos huerteros, también puede ser. Y bueno, y ahí pensar, porque los insectos, o sea, esto ya lo adelanté, pero no todos son plaga que se van a comer al cultivo, los insectos se comen entre ellos, entonces por ahí algunos cultivos que son plaga también tienen su insecto que es predador de ese otro insecto, entonces se autorregulan, o es lo que uno se pueden autorregular, o es lo que uno busca con las herramientas de la agroecología, como puede ser la diversidad de cultivos y además de otros cuidados que, bueno, podemos explayarnos o hago una pausa, por lo Bueno, menos. muchas de esas herramientas yo las he ido compartiendo un montón por acá, así que espero que hayan hecho los deberes. Ah, no. No. Bueno, esto de usar plantas trampas, por ejemplo, ¿no es cierto? Si queremos proteger a nuestro cultivo, poner otras plantas donde el bicho prefiera y a nosotros no nos interese. Poner aromáticas, que las aromáticas suelen ser usadas un montón para repeler insectos, ¿no? Hay un montón de herramientas. Es Pero, clave, sí. no, no, decime si querés porque yo ya iba a saltar a el listadito de preguntas que estuve recabando durante estos días. Eh, No, no, yo iba a decir eso, que las plantas aromáticas, por ejemplo, son clave, o plantas trampas, es decir, ponerlas como muy a mano de las plagas donde sabemos que hay un ataque, por ejemplo, entonces que se coman eso, como ya como dejarla como una planta que la vamos a perder, digamos, pero que va a salvar por ahí el cantero. Y también pensar en, creo que vos has compartido también información sobre por ahí los bioinsumos o los biopreparados que uno se puede hacer para la huerta, ajá, que son también una buena herramienta, pero que bueno, por ahí a veces también tener en cuenta la aplicación local, por esto de que como conviven poblaciones de distintos insectos, a lo mejor cuando aplicamos un agroquímico no estamos matando solo lo que nosotros queremos, sino mm, también lo otro que podía ser benéfico o que está cumpliendo una función ecológica ahí, en ajá, ese espacio. excelente. Bueno, y una de las preguntitas con las que te iba a hacer, que íbamos a arrancar también, no, yendo por ahí un poquito, como nos metimos un poquito más en lo técnico, yo siempre intento recomendar esto de cuando alguien quiere iniciar una huerta, intentar planificarla. Me parece que es como el mejor consejo de que uno la empieza a pensar para dimensionar, para ver cuánto espacio tenemos, etcétera. Y
Y en ese sentido es como que me parece que ya está un poquito como más normado el hecho de planificar una huerta de primavera-verano o una huerta de otoño-invierno. ¿Por qué? Porque tenemos especies que son de verano, son de invierno. Y al aire libre, si se quiere, no bajo cubierta, en un invernadero o tapado, sino que al aire libre, vamos a tener que adaptarnos al clima. Ahora, no sé qué opinas vos, yo creo que, digo, la temporada otoño-invierno claramente podríamos decir que un poco ya empezó. Entonces me parece que por un lado, no sé si coincidís, que podríamos ya pensar en la planificación primavera-verano, ¿no? Pero te quería preguntar si no podemos igualmente, si estamos manija, y algo queremos empezar a producir mañana, no sé, ¿en qué podemos pensar? Sí, sí hay varios cultivos que se pueden pensar para ahora, y no me quiero olvidar de esto, pero también empezaría a planificar por ahí para la primavera-verano, pero hasta fines de julio, principios de agosto hay tiempo de, por lo menos de arrancarla o de empezar a planificarla, como para arrancar en primavera-verano con plantines que en ese momento del año todavía tienen que estar protegidos, pero Ujú. uno puede arrancar a hacer los plantines, y bueno, después ya entrada la primavera empezar a trasplantar. Y en este momento del año podemos tener, por ejemplo, rúcula sin problema, varias de hoja, digamos, pueden crecer bien en esta época del año. Quizás estamos a tiempo de, bueno, rúcula, acelga, porque me quedé con las de hoja y las puedo mencionar Yo también. tomo Eh, nota. Dale. Acelga, el rabanito también se puede sembrar en esta época del año. Eh, el cale, que es un cultivo perenne y que ahora se consume un montón, Ujú. podemos empezar en esta época del año. Perenne significa que va a durar más de un ciclo de cultivo, o sea, más de una temporada. O sea que le podemos ir cosechando las hojas que la planta va a seguir. Sí, 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 sí. Va a seguir creciendo en las dos temporadas y va a seguir dando hoja, digamos que vamos a ir sacando de a poco. Bien. Así es. Bueno, Y, están buenas estas especies que estás mencionando porque siento que también son readaptables a espacios reducidos. Digo, si tenemos un ujú. balcón, una terraza, recontra podemos sembrar, ¿no es cierto? Siempre y cuando tengamos en cuenta el tamaño. A ver, por ejemplo, para la rúcula no hace falta demasiado tamaño. Me refiero a la Total. profundidad del contenedor o la Ujú. maceta. Sí. Quizás me imagino que por ahí para el rabanito, para el cale, capaz que tendríamos que darle una maceta un poco más profunda, pero serían muy Para el adaptables. cale, para el cale yo creo que sí, se puede pensar en una maceta un poquito más profunda, o sea, más alta. Para el rabanito no tanto, sí un poquito más que la rúcula, pero también va a crecer o sea, en una maceta no tan alta está bien. Sí, totalmente adaptables. La selga también adaptada Ajá, a maceta. bien. Ya también me imagino, ¿no? Uno se la puede imaginar como quiero con lo que tiene. Por ahí sí me imagino algo como más angosto para la rúcula y los rabanitos, y algo como un poco más amplio también de espacio hacia los costados para la selga, por ejemplo. Ujú. Y después quería mencionar como especies de invierno, que estaríamos un poquito jugados ahora para empezar el cultivo, pero a lo mejor si conseguimos aún plantines, cosa que ya el ciclo de cultivo ya inició, Ujú. y con un espacio un poquito más grande, podemos llegar a pensar en brócoli, en coliflor, esos cultivos crecen en esta época del año. Perfecto. Eh, Y para acá me agregar sigo. opciones por si hay un poquito más de espacio o si consiguen plantines, porque por ahí no lo recomendaría ahora empezar de semilla. Y perdón, Bien. también por ahí esta es también una buena aclaración que surge de esto, la huerta la podemos empezar sembrando desde semilla, eh, o desde Ahora, plantines, o sea, los plantines los podemos comprar o hacer en macetitas chiquitas que después se trasplanten al lugar claro, definitivo, siempre y cuando nos dejemos la maceta como lugar definitivo, o sea, cualquiera de las dos opciones. excelente. Lo que pasa es que los plantines los podemos empezar en lugares más chiquitos o en macetas compartidas hasta que germina
y se hace justamente un plantín con cierto tamaño, y después, cuando la planta va creciendo, necesita más su espacio, y por ahí poner una planta por maceta, depende de la maceta, pero darle su espacio Ajá. a cada Sí, planta para que crezca, ¿no? sí, yo he compartido bastante información de qué tamaño de maceta se va recomendando para distintas especies, que la puedo volver a compartir. Buenísimo. Así que eso está bueno. Y acá me voy a ir otro poquito por otro lado que no es tan técnico, eh, pero que sí hemos charlado, que siempre cuando uno piensa en producir algo hortícola, eh, siempre surge esto del autoabastecimiento, ¿viste? Como que automáticamente uno piensa, bueno, no quiero ir más a la verdulería, ¿no es cierto? Es como que parecería que yo por lo menos he visto mucho esa idea. Eh, y te quería preguntar primero qué pensás vos, ¿no? Porque me imagino que igual el autoabastecimiento y lograr no ir a la verdulería creo que es un montón. Eh, pero yo sí pienso que es re importante, aunque sea producir algo, para no solo vivir el proceso, sino también porque suma. Así que bueno, te tiro ahí a ver qué opinas vos. Sí, pienso varias cosas con respecto a eso. Por ahí el tiempo que nos puede llevar a hacer una huerta, como para pensarla, me abastezco de esto. La huerta demanda estar atento a los ciclos de los cultivos y cierta cantidad de tiempo diario. Por ahí algunas labores más que demanden más tiempo no las puede hacer el fin de semana, pero bueno, requieren un constante de que no le falte agua, de observarlas diariamente o que no le falten otras cosas o que no se estén enfermando. Bueno, y después también me pensé cuando hiciste la pregunta, ¿qué es lo que uno compra en la verdulería y qué es de lo que uno se pretende abastecer en todo caso? Porque como hablamos de los ciclos de los cultivos y de las dos temporadas del año, primavera-verano y otoño-invierno, no es que podemos tener en el patio de casa, o sea, sin una estructura, eh, cualquier planta en cualquier momento. Entonces, si yo quiero comer un tomate ahora, ese tomate viene de terminar de madurarse en cámara, o de haberse producido en un invernáculo o en una zona mucho más cálida que la que estamos acá en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Ajá. El tomate con las primeras heladas, quizás tienen alguno en este momento que fue quedando y que está terminando de madurar, pero en la medida que empieza el frío, que empiezan a caer heladas, la planta de tomate se empieza a morir en esta zona. Entonces, yo creo que uno se puede ir abasteciendo en parte y claramente de las cosas, de los cultivos de estación y de los alimentos de estación. Ujú. Que igual me parece algo importante también para tener en cuenta a la hora de comprar, porque cuando uno compra de estación, además que está más barato, y es más barato también una cuestión del flete, de dónde se trae ese alimento, como que bueno, revaloriza, y vuelvo y a la agroecología, lo que hablamos un poco más lo local, y estar más en contacto con lo que está disponible en nuestra zona, por ahí sin necesidad de estar comiendo sí o sí todos los días tomate en invierno. Ujú. Me estoy acordando con esto que decís, eh, y lo asocio un poco también a tu experiencia en el Pro Huerta con los productores agroecológicos, eh, eh, donde si mal no recuerdo, el principal canal de comercialización de todos esos productos, de las hortalizas, de las verduras, era la feria. Y me acuerdo Ujú. cuando nosotros íbamos a la Facu, y entiendo que sigue estando, acá en La Plata, en la Facultad de Agronomía, en Avenida 60, y recuerdo también que hacen un recorrido también en el rectorado en Avenida 7. Bueno, esta experiencia que entiendo allá en Pergamino, o sea que es algo que está en varios lugares, que son las ferias donde venden productos agroecológicos. Eh, ¿Podés contarnos un poquito sobre esa experiencia? O sea, ¿era el único canal de venta? O pienso también para que la gente pueda también tomar conocimiento de esto, en el sentido de que a veces no nos podemos autoabastecer, pero creo que también podemos optar por las ferias agroecológicas. Por lo local, y ya Tal va a cual. ser como como la sexta vez que lo nombro. Sí, me parece que está bueno.
casi todos los lugares tienen su feria agroecológica o su feria de productos directos del productor al consumidor. O sea, Ujú. ese es como el lema de las ferias. Y ahí lo que te habla también es de la importancia por ahí de sacar intermediarios en la cadena que también encarecen un poco el producto y también muchas veces, según qué tanta distancia hay entre el momento en el que se produce y el momento en el que se consume, es la información de cómo fue producido. eh, bueno, esto, si pienso en otros productos más industrializados, bueno, me puedo explayar un poco más en cuanto a la distancia de la información sobre el producto, o de cómo se obtuvo y demás, pero en estos por ahí es un poco más claro que una lechuga es una lechuga, que también se puede plantar ahora, y no la nombramos. Ajá. Eh, pero bueno, sí, por ahí es más información de poder hablar de cómo se produce esa lechuga y también estar en contacto con quienes la producen y las tareas que conllevan. Entonces esas ferias lo que tienen es esa revalorización, hacer esa conexión entre la producción y el consumo, y sí, son un canal de venta muy importante para los productores, Ajá. porque, bueno, muchas veces con otros canales, por ahí el precio que obtienen ellos mismos tampoco es el más adecuado para la producción. Pero yo creo que tiene que ver, o sea, que hay una parte muy importante de la información y del compartir y de esa conexión que se produce en el espacio de la feria. Genial. Yo ahí me anoté como para chequear, porque no estoy seguro, te pregunto a ver si vos te acordás de casualidad. Me suena que Manos de la Tierra puede ser que se Sí. llamaba la Cala de la Plata, digo como por ahí para googlearla y ver en qué puntos están, para quienes estén por acá y quienes estén en otros lugares, bueno, empezar a por ahí investigar si se hace en cada una de sus localidades. Sí, es muy probable que haya al menos una feria. Sí, Manos de la Tierra se llama la de La Plata, y en su momento se hacía los miércoles. Y yo lo que iba a decir es que en La Plata hay otras ferias también. También es cuestión por ahí de buscar, incluso hay nodos de compra en conjunto a productores agroecológicos locales. O sea, La Plata, al ser una ciudad muy grande, también tiene mucha organización en ese sentido. Y Ujú. bueno, quienes estén interesados pueden buscar, o en todo caso también pueden, no sé, podemos ayudarlos o ver, de Re, buscar información específica si la solicitan, re, digamos. recontra. Bueno, Che, yo trabajé Aye, acá hace poquito en La Plata y he conocido varias. El tema es que, bueno, como eso también de horario y demás puede ir cambiando, no me animo a decir ahora cuáles son las que están funcionando. genial. Sí, re. A quienes les interese pueden dejar comentarios o escribir después si podemos ayudar a buscar. Aparte también si compartimos o alguien sabe y lo podemos compartir, me parece que está buenísimo. Eh, en esto de compartir información, se me venía a la cabeza, bueno, uno de los objetivos de AgroConecta justamente es conectar, como les decía, y me gusta esto del aprender o emprender, donde cada uno quizás pueda conectar con uno o con otro. Y en esto del aprender, te quería preguntar si vos tenés como para recomendarnos alguna página o algún lugar, ya sea en tu experiencia del ministerio, de lo que fuese, donde poder descargar algún PDF gratuito, donde podamos leer un poco sobre huertas en espacios reducidos o huertas en general, agroecología. eh, Sí, o sea, el programa Pro Huerta, donde yo trabajaba, produjo muchísima información relacionada con estos temas. Se pueden descargar todos los materiales o de la página del INTA o buscando, o sea, no, en el buscador poniendo Pro Huerta. Y ajá, hay uno particularmente que salió no hace muchos años, relativo, pero bueno, hace un par de años que tiene técnicas para generar tu huerta en espacios reducidos. ah, Ese se llama Mi Casa, Mi Huerta. mi casa, mi huerta. Ajá. Tiene Bueno, como ideas para hacer en espacios reducidos, bueno, con distintos materiales, madera o plásticos que uno quiere reutilizar, tipo ujú, tubos de plástico. Estoy pensando también que había materiales incluso para construirse sus propias herramientas, que tiene que haber un manual que se llame Manual de Herramientas para la Huerta o algo por el estilo,
calendario, sí, un calendario hermoso que incluye un montón de información y por ahí van a encontrar Bueno, mucha yo información. acá me fui anotando todo a ver si yo también les puedo ir haciendo esa búsqueda y compartiendo. Mira, ahí Debo estaba diciendo, la feria que en La Plata se hace en el rectorado está haciendo los viernes. Así que, bueno, es la misma que decíamos nosotros, que los miércoles estaba ya en la Facultad de Agronomía, así que los viernes está acá en el rectorado. Eh, bueno, buenísimo. Yo creo que hemos estado charlando sobre mi casa, mi huerta, ¿no? Porque yo me gusta mucho hablar sobre todo lo que es huerta en espacio reducido, porque pues La Plata, donde es bastante común tener un balcón y una terraza, ¿no es cierto? Mira, yo ya les estuve spoileando a todos los televidentes, les estuve spoileando un poquito que bueno, iba a redoblar un poquito la apuesta y hablar de otros temitas. Pero antes te quería por ahí que nos cuentes brevemente, porque me parece que es medio como inspirador, que vos estás en un proyecto personal, eh, iniciando, no sé en qué estado está, de tu huerta agroecológica. ¿Nos podrías contar un poquito de eso, a ver si es inspirador para quien también pueda quizás iniciar? Sí, quiero agregar un comentario del anterior porque se me cruzó mientras estábamos hablando, que también puede haber en ciudades grandes como La Plata o en Buenos Aires seguro, huertas comunitarias, Ah, que a lo mejor uno se puede ir sumando con cierto tiempo de dedicación en la semana, bueno, cada uno va a tener su funcionamiento, pero también es una opción más ujú. por ahí para quien le interese y no tiene el espacio, o le interesa también ir a compartir con otras personas en hacer la huerta comunitaria. Mira, ¿y cómo Eh, funciona eso? ¿Te sumás, laburás y bueno, no sé, me imagino que también podrás como llevarte algo de lo que producís quizás? yo el año pasado conocí dos en Buenos Aires que tenían un día, por ejemplo, o sea, porque hay gente que está constantemente en eso, pero un día era abierto al público. Entonces uno se anotaba o se ponía en contacto y podía empezar a ir a colaborar, o sea, como voluntario, a hacer la huerta ahí. Es muy básico, digamos, lo que estoy diciendo, pero sí me parece que se pueden buscar las opciones y ver si en La Plata hay y cómo funciona. Ujú. Eh, Porque bueno, cada grupo después tiene su dinámica, pero en general como son espacios más o menos grandes, bueno, se suele hacer en grupo y en la misma ciudad. No sé si en alguno de los parques se me... Estoy Sí, como vos sabés que estaba pensando en pensando que quizás en uno de los parques de La Plata está, pero bueno, no la tengo tan clara la estaba información. pensando como en el Parque Alberti, me suena, no estoy seguro, pero ¿Parque Sabel? o en el Bueno, Bueno, no en el sé, Parque Saavedra esto sí, termina con pinza, pero pueden buscar huertas comunitarias en La Plata. sí, acá ya me lo estoy anotando, pero sí me hiciste acordar que en Parque Saavedra en su momento estaba, sí, como canteros en una parte, cerquita de donde está la biblioteca, puede ser que hay una biblioteca, eh, canteros y también había un gran compost ahí que hacían y bueno, también enseñaban. Bueno, ese es otro tema, porque eso sí lo podemos hacer, podemos, o sea, mandar los residuos orgánicos aparte del resto de los residuos Ujú. y compostar, o en Sí, casa o llevar en las ciudades más grandes a donde haya sí. compostera comunitaria. Acá en el Huertón tienen mucha data de compostaje y lombricompostaje también con las Listo. lombrices, así que los invito ahí a revisar el material. Bueno, pero te había preguntado sobre Sí. tu proyecto, a ver si nos Eh, inspirás. bueno, sí, sí, sí. Mi idea ahora es, o sea, justo en el patio, al costado de mi patio, que es más chiquito, pero justo al costado hay un espacio libre en este momento, un espacio verde en el cual da el sol, cuestión muy importante para también empezar la huerta, si sea en espacios reducidos o no. Y bueno, empecé hace poquito, tengo algunas siembras, tengo rúculas, por ejemplo. Rúcula es, si quieren arrancar y no frustrarse, arranquen con la rúcula, porque es una planta muy rústica, que crece mucho, que es rica,
y que, o sea, te da alegrías, porque hay otras que son más complicadas. Bueno, Tengo rúcula, algo de rabanito también, en este momento, algunas aromáticas, em, pero bueno, sí, mi idea es tener mi huerta. ¿Y qué más me habías preguntado? ¿O qué más puedo decir sobre eso? no, me habías como contado un poquito eso y me parece como en esto de que uno piensa en espacios reducidos o se limita mucho y dice, bueno, ¿yo dónde voy a hacer una huerta? Entonces como me parece re interesante hablar de esto de, no sé, huertas comunitarias donde uno puede incluso ir a aprender, a meter las manos en la tierra. Y por otro lado, en este caso, digo, quizás no sea un terreno baldío, ¿viste? No lo vamos a hacer en la plaza, ¿no es cierto? Pero digo, un terreno baldío o en un lugar que sepamos donde no se está usando. eh, Claro. Nada, me parece como re inspirador eso, ¿no es cierto? En este caso, si mal no entendí, bueno, era un espacio que actualmente está en desuso y que vos Ujú. decidiste darle, destinarlo, digamos, a esa huerta. Sí, así es. Sí, por ahí lo que es importante de eso, y que yo estoy en el mismo proceso, acá viene la parte no tan linda en el sentido de que, bueno, tiene que estar protegida y los animales, yo tengo mis animales, también mis gatitos, por ahí que no es compatible la huerta abierta a todo, y bueno, si está en un terreno, por ejemplo, depende de la visibilidad o no, como que corre riesgo lo que uno cultive ahí. Ujú. Pero bueno, teniendo cierto resguardo, que tenga sol, que uno empiece a trabajar la tierra, a remover la tierra, como que las hortalizas necesitan tierra suelta o ir agregando compost, que vos ya mostraste cómo se hace, así que lo van a tener disponible. Y bueno, y después los canteros por ahí con alambrado, con cierta protección de entrada, está bueno tener esa precaución. Porque bueno, no hay que dejar de pensar que lo que uno hace son alimentos y que entonces tiene que estar también protegido. Como hablábamos hoy Tal también cual. de agroquímicos, bueno, puede haber otro tipo de contaminaciones y en este caso las mascotas, por ahí no estaría Ajá, bueno sí, ajá, que no estén directamente encima de las claro, plantas que sí, sí. cultivamos para comer. Incluso pienso que por ahí tomar más de los que ya tenemos que tomar, digo, del lavado de las verduras antes de comerlas y todo Ujú. eso, por ahí, bueno, estar atentos a eso. Muy buen consejo. Eh, bueno, y recién estaba diciendo que yo ya estoy spoileando un poquito, que a ver si entendí bien, digamos, porque para mí también es algo nuevo, así que está bueno que nos hables de eso, que es qué hay detrás de los alimentos, ¿no? Como quizás uno cuando, por ejemplo, come un tomate, así es como lo entendí yo, así que ahora le vamos a preguntar a ella a ver si es así. ¿Cómo lo entendí yo, no es cierto? Es cuando uno come un tomate, realmente detrás de eso hay maneras de cultivarlo, hay nada, una variedad de tomate en particular, ¿por qué no otra? Hay conocimientos ancestrales, hay prácticas que se van pasando de generación en generación, ¿no? Como que al fin y al cabo hay una historia eh, y hay otras cosas detrás de ese alimento que por ahí no vemos y en algún punto también lo estamos comiendo, ¿no? Entendí un poquito, entendí bien. Sí, puede ser bastante más amplio que eso, vamos a tratar de moderarlo. Lo que veníamos charlando era por ahí sobre el concepto más amplio del sistema alimentario, algo fuimos diciendo, que claramente me parece que está bueno pensar como, ¿qué hay detrás de lo que uno consume? Que puede traducirse como pensar en de dónde vino, y o sea, y cuántas cosas pasaron antes de que yo lo vaya a comprar y lo esté por comer, digamos. Por ahí, bueno, con el tomate o con la producción, con el tomate digamos que es como algo fresco y algo que uno consume directamente, hablamos un poco de formas de producción, eh, pero el hecho también se complejiza con otros productos, se complejiza un poco más con otros productos que también comemos, que por ahí, bueno, vienen más del lado más agroindustrial, como pueden ser los ultraprocesados,
que, a ver, no queremos plantear nada en contra de nada, pero sí por ahí que está bueno conocer y entender qué es lo que se consume. Ujú. Y no solo por el consumo propio, sino por pensar eso, qué hay detrás de todo eso, como decías vos, eh, bueno, para que nosotros tengamos acceso. Venía un poco por ahí la mano, no sé Ajá. si... Bueno, yo creo que, no sé si va un poco de la mano, pero hoy en día yo creo que hay un poco de mayor conciencia, digo, en esto de los ultraprocesados. Bueno, han salido las etiquetas, digo, me parece que han ido pasando ahí cositas que podríamos decir en mayor o menor importancia van poniendo un poco el foco en entender qué es lo que uno consume cuando compra, sobre todo un ultraprocesado. Totalmente. Sí, la ley de etiquetado lo que permitió es que ahora, como todas las marcas tengan que poner los octógonos que pueden decir, por ejemplo, son 6, creo, o exceso en azúcares, o tiene edulcorantes, entonces no es apto para consumo en niños, en niñas, o exceso de grasas saturadas, exceso en sodio, y no sé si te acuerdas de alguno más. Exceso en grasas totales, sí, saturadas, Sí, azúcares. y el de la cafeína, Ah, también no apto para niños o no recomendable. ajá, Bueno, esto es parte, digamos, ¿no? Como por ahí una de las problemáticas actuales en relación al consumo yo digo mucho, ya lo voy a introducir, porque entonces me va a permitir hablar de todo esto. ajá, He leído y leo actualmente también a Patricia Aguirre, que ella es antropóloga alimentaria. ajá, Y o sea, su especialidad es justamente analizar estos temas del sistema alimentario, y ella lo que plantea es que hay una crisis en este momento del sistema alimentario, ajá, desde la producción, la distribución y el consumo, como desde los tres eslabones de esta cadena, ¿no? De cómo se produce, de cómo se distribuye y qué se consume, o cómo se consume. Entonces, si hablamos de esto del consumo, eh, por ahí esto yo decía como que hubo cambios en la forma de consumir y en los productos que se consumen. Si nosotros pensamos por ahí en, no sé, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que tiene que ver con un montón de cuestiones, por ahí con la vida en grandes ciudades, con trabajar, o sea, fuera de casa, no tener tiempo para cocinar. re, Eh, bueno, ella menciona como en la crisis del consumo la menciona como, toma también otro autor, dice como gastroanomia, que significa como comer sin sentido, cuando la comida o el alimentarse es tradicionalmente como un compartir con otros. ajá, Ella, tengo acá como el origen etimológico de la palabra, que dice comer, viene de edere, que es ingerir, y com, que es otros. Entonces es ingerir con otros. Y ajá, esa es la importancia como que ella le da una importancia a la alimentación de construir comunidad también y de construir sentido en cuanto a qué se come, y en las distintas sociedades, digamos, en los distintos grupos sociales. Eh, Digo, me refiero a culturas o a eso, a distintos grupos amplios. ujú, Eh, y que bueno, que es hoy en día el consumo por ahí también está en crisis porque tomamos las decisiones de manera más individuales, porque por ahí no respetamos los horarios de la mesa o del compartir o del hacer la comida casera. Y bueno, y en eso entra la industria que nos ofrece un montón de cantidad de productos eh, que se producen de manera masiva, por ahí rápida, por ahí que tienen alto contenido de conservantes, porque claro, tienen que durar largas distancias también hasta que llegan a quienes los consumen, también tienen que ser ricos, llamativos, bueno, todo un montón de cuestiones, y volviendo a la ley de etiquetado, por ahí lo que se logra con eso es que uno cuando compra esos alimentos de mínima entienda, digamos, que no son del todo sanos o que tienen esto, exceso en grasa, como entienda por dónde viene la mano de qué se tratan esos alimentos. Y hablar que si nos ponemos a leer y analizar las etiquetas tenemos para hablar mucho sí, tiempo. terrible. Eh, pero bueno, ahí está también la complejidad o la diferencia entre comer un tomate, que sí yo puedo
como vos decías al principio, empezar a pensar dónde se produce, quiénes lo producen en su estacionalidad, y es un dato muy importante, pero por ahí se nos hace más familiar y como más reconocible un tomate, Sí, y, eh, y bueno, compararlo, no sé, con una golosina que por ahí es un producto mucho más elaborado y menos natural, digamos. claro. Estabas hablando, yo creo que también pensé en el tomate porque hay algo que por ahí eh, creo que lo hemos estado charlando un poquito, que es el tema de la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad de un alimento, entendiendo, ¿no? Como poder conocer para atrás cómo fue producido, por quién, de qué manera, Ujú. qué se le aplicó, qué no. Entonces, bueno, me lleva a pensar un poco en el tomate, en la carne, donde estamos acostumbrados a no conocer, ¿sí? Este, y que bueno, quizás no quiero sonar pesimista, pero quizás estemos un poco por ahí lejos, ¿no? De lograr eso, o vos qué opinás. Bueno, viene de la mano el tema de la agroecología, o cuando decías eso volví a pensar en la feria y en la parte que yo decía, sí, de saber qué se consume. O sea, en las ferias no solamente hay productos de la huerta, porque muchas veces ya se industrializa, pero de manera casera también. Por ejemplo, se hacen mermeladas, y ahí, o sea, ya se transforma ese producto, pero se hace de manera casera. Entonces también es bueno, no es que no hay que comprar nunca más una mermelada, pero por ahí podemos empezar a conocer o saber que si compramos en la feria, por ahí tiene menos conservante que la que compro bueno, en un supermercado. Igual, acá también es importante que los productos caseros tengan su habilitación, y hoy en día en toda la provincia se pueden habilitar la elaboración de productos caseros en cocinas domiciliarias. Ya como tiro también esa data, también como quizás Data emprendimientos, si a alguien le emprendedora. interesa, claro. Eh, Eh, y si no, para comprar también con seguridad a emprendedores que tienen su etiqueta y que van a tener también su número de habilitación del producto. Entonces, si estamos lejos o cerca, depende de qué productos hablemos. ajá, Por ahí con la carne es todavía más complicado, o por ahí muchas veces lo que es el consumo de orgánicos, o sea, de alimentos orgánicos, o de productos con trazabilidad, por ahí lo que implican, o sea, también como lo que se complejiza ahí es que se trata de productos que sí fueron producidos con herramientas muy parecidas a la de la agroecología en términos productivos, y bueno, sin agroquímicos, por ahí sin tanto conservante, o bueno, otras, o depende cuáles, pero pueden ser varias, pero como también ahí interviene una certificación que no es barata, la certificación, después los productos también se encarecen y por ahí se vuelven no tan accesibles. Entonces también es importante pensar cuál es la diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico. Y por ahí desde la obtención del producto no hay tanta diferencia. Pero el producto se vuelve más caro porque también tiene detrás, todo ese, sale como un trámite que también lo encarece, que te da una certificación, es un aval, pero también lo encarece ajá, y por ahí lo hace menos claro. accesible. Pero bueno, justamente volvemos a la opción de las ferias, que bueno, a lo mejor no nos van a abastecer de todo lo que consumimos o nos gusta consumir, pero sí que podemos incorporarlas para la gran mayoría, o lo que tienen para ofrecer, y Tal cual. que bueno, uno Me nunca puede parece, hablar con quien me produce. parece re interesante lo de la feria porque es como decís vos. O sea, podemos buscar el loguito de producción orgánica, que es la certificación esta, ¿no es cierto?, que tiene que hacer el productor para poder largar sus productos con el loguito y que uno pueda confiar que realmente fue producido de manera orgánica. Lo encarece, entonces también la feria me parece que lo que hace es conectar con quien lo produce, y al fin y al cabo termina siendo la mayor certeza, o sea, estar en contacto, poder estar en contacto con quienes lo producen o producirlo uno. Bueno, sí, Eh, producirlo uno lo que pueda y hasta donde se sí, anime. Yo iba a este, decir también, además de las ferias, la otra opción es la de compras comunitarias. No sé si ya lo dije o lo pensé. no, ¿cómo se llama? Sí, también vamos No, buscando, por ahí dale.
nodos de compra comunitaria a productores agroecológicos, o comprar los bolsones, como que por ahí se organizan los productores para los bolsones, ajá, que traen variedad. Aparte también es importante eso, así como decimos producir con diversidad de cultivos, también consumir diversidad re, por nuestra propia alimentación. Eh, re, bueno, no, es lo de por ahí comprar bolsones también es una opción. Y sí, lo digo porque a lo mejor depende dónde, cuándo sea la feria, o qué tan lejos o cerca te quede, te resulta más práctico o menos práctico. Pero bueno, la otra sí. opción pueden ser los bolsones. Sí, yo al menos podríamos decir como mi círculo acá en La Plata creo que está redifundido lo del bolsón, y que incluso son productores que los encontrás en Instagram y que de alguna manera uno también puede ir acercándose a esa manera de producir, así que está bueno. Quiero volver un poco porque me pareció interesante como para ver si, por lo menos si nos podés tirar una data de dónde buscar más info, en esto que estábamos hablando recién de las habilitaciones para producir en cocinas caseras, dijiste, Ujú. Domiciliaria, sí. domiciliarias. Eh, Eso es el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. y qué es una ley que salió, o cómo sería, como para... No es ley, pero tampoco es ordenanza, no voy a o quizás Ah, ordenanza. Sí, una reglamentación, una digámosle, porque no me acuerdo como la categoría exacta, pero sí, permite la habilitación de ciertos productos, como pueden ser mermeladas, dulces, panificados, entiendo que también, eh, cumpliendo ciertos requisitos, pero que son accesibles a realizarlos en casas ajá, particulares. eh, Los requisitos que tengan que ver sobre todo con la inocuidad, ¿no? Uno tiene que aprender, están los cursos de manipulación de alimentos y uno si se quiere dedicar a esto tiene que aprender. Igual el de manipulación de alimentos o tener ese conocimiento yo lo recomiendo para uno mismo en el hogar, sí, digamos. Eso me es parece bueno. que está bueno. Eh, Que son pero bueno, como, sobre todo son, si quiere vender un producto elaborado y es un obvio, alimento, hay que tener en cuenta sí, sí, bueno, obvio, ciertas es una responsabilidad tal cual, precauciones, claro. como tener, hacerlo con responsabilidad porque claramente que es un consumo, va a ir consumo para las personas. Eh, de hecho estoy pensando ya en un emprendimiento que en unos días seguramente se los voy a compartir, que es de Chacabuco, eh, que bueno, que es producción sí de, no mermeladas, pero va más por los saladitos como el chucrut, pero bueno, no sé si entra, pero entiendo que son conservas, Sí, ¿no? sí, conservan, sí entran porque son productos como de bajo riesgo también. Re. Sí, 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 entra también. Conservas. Eh, bueno, excelente porque tocamos ahí un punto como, tocamos los dos puntos que me parece que confluyen en este objetivo que intenta hacer Agroconecta, que es la primera edición de todos los miércoles de junio, donde es aprender o emprender, intentar conectar de alguna u otra manera con alguno de otros temas, y me parece que, nada, poder tocar los dos temas, eh, re interesante. Ya voy a estar ahí como en la semana seguramente compartiendo toda esta búsqueda que vaya haciendo también, porque tengo una tarea, te digo, terrible. ¿Cuáles PDFs, son? Ahora pregunto yo. ¿Cuáles hago, son las siguientes charlas? epa, tenemos tres charlas más. Una que va a ser con Shirgoleando el miércoles que viene, que es un emprendimiento también de un compañero de la Facu del Inti Ganganelli y equipo. De hecho, vamos a estar hablando con dos chicas que forman parte del emprendimiento, que producen, no solamente producen, sino que dan talleres y venden eh, los elementos necesarios para poder producir gírgolas. Así que mirá cómo podemos ahí ir conectando. No sé si entraría ahí en producción casera. Bueno, eso va a ser un tema para indagar un poquito. Eh, eh, Seguimos con Seba Fauret, paisajista, que nos le vamos a estar sacando tips. Por un Lindo, lado, combinar la producción de huerta con paisaje. bueno, Lindo. no es mala. Muchas veces se usa la huerta Ujú. como parte del paisaje, seguramente.
Sí, sobre Eh, todo cuando uno lo hace en su casa también, que siempre tiene alguna ornamental, sí, o sea, decorativa, que sí, por ahí quiere ir combinando eso sí, con alguna especie comestible o medicinal. También hablamos de las medicinales, pero también son muy importantes en la huerta. re, re. Yo sigo una chica que no sé, ay, ahora no me va a salir el Instagram, pero está bueno para compartirlo también. Bueno, a Seba le vamos a estar sacando un montón de tips, este, porque en espacios más chicos a veces te conviene elegir determinadas plantas o, esto claramente que es a gusto de cada uno, muchas veces existen paletas de colores donde nos permiten combinar y queda un poquito más estética. Así que le vamos a estar sacando mucha data y que también es una actividad que no necesariamente, y me gusta como también eh, genial que me das este pie porque es algo que creo que me olvidé decir, que esto no necesariamente uno tiene que recibirse y tener un título de ingeniero agrónomo. Eh, Productores pueden ser todos, e incluso el paisajismo también hay muchos cursos donde vos no tenés que ser ingeniero agrónomo, sino que podés formarte con cursos cortos y empezar a verlo también como un emprendimiento. Eh, bueno, y el último miércoles, el 25, vamos a estar eh, hablando con Rodri Campomar de Apícola Don Juan, que nos va a estar contando sobre el mundo de las abejas, que no sé si a vos te pasa, pero tanto el de las abejas como el de las hormigas, bueno, creo que es terrible. Cuando empezás a ver cómo se organizan y cómo se comunican, me parece re flashero. Comunidades organizadas, muy Mal. bien organizadas, Sí, muy bien. Sí, 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 eh, es muy interesante entender ese mundito también, sí. mal. Y Así que le quiero y preguntar, igual acá también voy a decir, o sea, la abeja, el otro complemento fundamental también de la huerta y de los alimentos para la polinización, entre otras funciones, pero son fundamentales. recontra. Bueno, y también ahí en Apícola Don Juan ellos venden todos los elementos necesarios para convertirse en un apicultor. eh, y incluso también escribieron un manual como para que uno pueda aprender. Así que también ahí vamos a enganchar el aprender y el emprender para, bueno, nada, para que puedan conectar con alguna de estos aspectos. Buenísimo. Bueno, Bueno, estaremos escuchando Aye, los consejos. mira, te hemos exprimido. Tengo acá machetito, con especies de semilla para poder sembrar ahora. Anoten rúcula, acelga, rabanito, cale y lechuga. Y si conseguimos plantines de coliflor y de brócoli. Claro, Podemos, no plantín. podemos buscar en las páginas de Pro Huerta del INTA muchos manuales y PDF. Ahí nos estuviste comentando mi casa, mi huerta. Un calendario también para empezar a planificar la huerta de primavera-verano. Eh, eh, bueno, hablamos de las ferias, eso está muy interesante. Empecemos a buscar las ferias de productos agroecológicos. La reglamentación está para habilitar a producir conservas sin mermeladas, me parece que eh, es una muy buena información, como también para... Se eh, llaman pupas, se le llaman ah, pupas. Cosa que también si lo buscan, más allá de que sean en el ministerio, ya sepan qué buscar. genial, Pequeñas unidades productoras de alimentos. A eso responde excelente, la sigla. excelente. Bueno, excelente data. Bueno, claramente que nos quedamos con esta otra perspectiva que nos comentabas recién, yo le digo de qué hay detrás de los alimentos, no sé si está bien, pero es como un poco como lo pienso, sobre todo los ultraprocesados. Así que recontra interesante todo eso también. Nos mencionaste a Patricia Aguirre también como para Ujú. googlearla, seguramente tenga un Instagram o tenga mucha info para compartir. Eh, Así que no me queda más que agradecerte por ser, nada, apertura de Agroconecta y este ciclo de charlas. Arrancamos con Aye. Así que bueno, Aye, remil Bueno, agradecido gracias que por te la hayas copado. invitación. Bueno, Gracias a vos por la invitación y felicitaciones también por la iniciativa y por el huertón que viene ahí generando un montón de cosas lindas. bueno,
Bueno, yo Bueno, Yo lo que quiero para mi proyecto de huerta, quiero que el huertón tenga acá uy, su excelente, demostración bueno, de los canteros con madera, me encantan. excelente. Bueno, voy a ir a conocer entonces tu proyecto de huerta y vamos a hacer un vivo Así es. desde ahí. Vamos a hacer Muy bueno, mucho sí, contenido, así nos contás cómo vas a... quiero que nos cuentes cómo, o sea, que nos muestres tu planificación para primavera-verano, así la copiamos un poquito. bueno, la podemos ir armando, sí, sí, puede ser. Bueno, amiga, mil gracias. Bueno, Gracias, excelente. Recontra interesante todo. Gracias por compartir toda esa data. Así que bueno, gracias. Tommy, bueno, gracias a los que estuvieron presentes escuchando. bueno, un beso grande. Nos Adiós. vemos.